Buenos días, soy Marix Aranguren. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro primer ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia ha tenido el gusto de invitar al doctor Jair Orlando Contreras, quien disertará su tema Insolvencia de persona natural, no comerciante. Exclusión en la liquidación dentro del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante de los bienes afectados con patrimonio de familia y afectación a vivienda familiar. El doctor Jair Orlando Contreras es abogado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca, administrador de empresas de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad del Cauca, abogado litigante, abogado asesor, juez promiscuo municipal del circuito, juez civil municipal, juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, juez de infancia y adolescencia, juez laboral. Autor de las siguientes obras: Insolvencia de persona natural no comerciante y Manual Teórico Práctico de la Seguridad Social. Bienvenidos a todos. Reciban un cordial saludo de parte de Jair Orlando Contreras Méndez. En esta oportunidad, para el primer ciclo internacional de conferencias jurídicas virtuales, año 2020, organizado por Uniacademia, vamos a presentar dentro de los trámites concursales para persona natural no comerciante el tema específico en la etapa liquidatoria, como es la exclusión de los bienes del deudor insolvente, los inmuebles en los que se haya constituido patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar. Vamos a lo largo de esta conferencia de casi 50 minutos a desarrollar la tesis que el artículo 565 del Código General del Proceso en su versión original está vigente, como quiera que el decreto reglamentario 2677 del 2012, artículo 40, es abiertamente inconstitucional al haber invadido el Ejecutivo con su expedición no solo la autonomía que tienen los jueces de la República para interpretar las normas, sino además las competencias propias del Congreso de la República para modificar los códigos. En ese orden de ideas, pasaremos a analizar si el 565, en armonía con el 576 del mismo Estatuto Procesal, prevalece sobre todas las normas del ordenamiento jurídico, llámense normas tributarias, laborales, seguridad social e incluso alimentos para menores. Iniciamos la conferencia refiriéndonos a los concursos que existen en Colombia. En Colombia existen dos concursos, uno comercial y uno no comercial. El comercial está regulado por la ley 1116 del 2006, que le da a la Superintendencia de Sociedades plenas facultades para que funja como juez del concurso. Esta superintendencia, mediante oficios 220 115104 2017 e incluso el 220 57350 del 2012, advirtió que al tenor literal del artículo segundo de la misma ley estarían sometidas al régimen concursal comercial los comerciantes y las personas jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realizaran negocios permanentes en el territorio colombiano, de carácter privado o de carácter mixto. También estarían sometidas a este régimen concursal las sucursales de las sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales. Por expresa disposición normativa, el juez civil del circuito del domicilio del deudor será competente en los demás casos, es decir, cuando se trate de insolvencias de asociaciones, corporaciones, fundaciones, así como de patrimonios autónomos. Por disposición normativa, a prevención, cuando se trate de un deudor persona natural comerciante ante una situación de cesación de pagos o incapacidad de pago inminente, puede escoger si acude a la Superintendencia de Sociedades o al juez civil del circuito del domicilio del deudor para que adelante el proceso de insolvencia, en cuyo caso quien asuma la competencia deberá llevar el proceso hasta su culminación. Ya para los concursos de persona natural no comerciante, que es el tema de esta conferencia,
Está regulado en el título cuarto del Código General del Proceso, lo divide en dos partes. Una primera parte preprocesal, que se llama de negociación de deudas o conciliatoria, se tramita ante los centros de conciliación propiamente dichos, las notarías, las personerías, cámaras de comercio e incluso los consultorios jurídicos de las universidades públicas y privadas. Esta etapa es dispositiva, como quiera que en cualquier momento el deudor puede solicitar la terminación de este trámite. En este trámite, el conciliador funge como mediador entre los intereses y diferencias del deudor y sus acreedores. Las diferencias que se susciten al interior de este trámite serán resueltas en un trámite de única instancia por el juez civil municipal del domicilio del deudor insolvente. En el evento que fracase la etapa de negociación, este juez continuará conociendo de la liquidación forzosa. Ya en la etapa liquidatoria propiamente dicha, el competente es el juez civil municipal del domicilio del deudor insolvente. Este trámite es un trámite inquisitivo, como quiera que bien lo ha sostenido la Superintendencia de Sociedades, cuando en los concursos comerciales ha advertido que estos no se pueden terminar por desistimiento tácito al ser su impulso oficioso a cargo del Estado. Esta etapa liquidatoria se inicia con una diligencia de inventarios y avalúos, se nombra un auxiliar de la justicia liquidador, quien tendrá la misión de distribuir entre los acreedores, respetando las reglas de prelación de créditos, los bienes del deudor insolvente. La primera referencia normativa al patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar la tenemos en el artículo 539 del Código General del Proceso, que advierte en el numeral cuarto, que se refiere a los requisitos o formalidades de la solicitud para el trámite de insolvencia, que se debe presentar una relación completa y detallada de los bienes en los que se haya constituido patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar, así como los que tengan la calidad de inembargables. Ya en la etapa liquidatoria, el artículo 565 del Código General del Proceso hace referencia en el inciso segundo, numeral cuarto, que no se contarán dentro de la masa de liquidación los activos del insolvente en los bienes en los cuales se haya constituido patrimonio de familia o los que se hubiera afectado a vivienda familiar, incluso los que tengan la condición de inembargable. Ya respecto a estas dos instituciones, vamos a desarrollar su legislación y la jurisprudencia pertinente. Frente al patrimonio de familia, es un instrumento de protección, según lo afirma la Corte Constitucional, de protección constitucional de la familia. Es una figura jurídica por medio de la cual se busca poner a salvo el patrimonio familiar de las pretensiones económicas de terceros y se caracteriza por ser un patrimonio especial con la calidad de no embargable. Su finalidad es la de dar estabilidad y seguridad a todo el núcleo familiar, incluso a los menores de edad y a los que están por nacer, salvaguardando de esta forma su vivienda y los bienes necesarios para la supervivencia en condiciones dignas. La primera legislación que reguló el patrimonio de familia está referida en la Ley 70 de 1931, que autoriza la constitución a favor de toda familia de un patrimonio especial con la calidad de no embargable ni aun en caso de quiebra, dice la norma. Bajo la denominación de patrimonio de familia, advierte que el inmueble afectado con esta garantía no puede ser hipotecado ni grabado con censo ni dado en anticresis ni vendido con pactos de retroventa. Para poderlo hacer, necesariamente se deberá acudir a la licencia judicial para que a través de un curador se le dé el consentimiento de los menores de edad. Cuando se expropien bienes inmuebles en los que se haya constituido patrimonio de familia, advierte la norma que el juez de la expropiación debe dictar medidas conservativas para que con el producto de esta expropiación se constituya en un nuevo patrimonio de familia en favor de los menores de edad. Igualmente advierte la norma que el patrimonio de familia se podrá sustituir por otros, pero necesariamente para la cancelación del primero se debe de acudir a la licencia judicial. Ya el patrimonio de familia subsiste según las disposiciones normativas después de la disolución del matrimonio, aun cuando no tengan hijos y muertos ambos cónyuges subsistirá si quedaren hijos legítimos o naturales menores de edad reconocidos por el padre y cuando estos llegan a la mayoría de edad se extinguirá.
Ya la segunda referencia normativa la tenemos en la Ley 546 de 1999, cuando nuevamente hace referencia al patrimonio de familia y señala que los deudores de crédito de vivienda individual podrán constituir sobre los inmuebles adquiridos patrimonio de familia inembargable por el valor del respectivo inmueble en la forma y condiciones establecidas en la Ley 9 del 89, Ley Tercera del 91, y solo tendrá efecto cuando el crédito de la vivienda haya sido otorgado por un valor equivalente como mínimo al 50% del valor del mismo, y perderá su vigencia cuando el saldo de la deuda represente no menos del 20% de dicho valor, pero necesariamente para su cancelación se necesitará la autorización del acreedor hipotecario elevado a escritura pública debidamente registrado. La segunda referencia normativa, la tercera referencia normativa, la tenemos en el decreto 2817 del 2006, que regula el patrimonio de familia voluntario regulado por la Ley 70 de 1931, modificado a su vez por la Ley 495 de 1999. Advierte que quedan excluidos de esta reglamentación los patrimonios de familia de carácter obligatorio consagrados en las normas sobre vivienda e interés social, a los que se refiere la Ley 91 de 1936, artículo 60 de la Ley 9 del 89 y artículo 38 de la Ley Tercera de 1991, y los facultativos de que trata el artículo 22 de la Ley 546 de 1999 y Ley 861 del año 2003. Este patrimonio de familia, según la regulación normativa, podrá constituirse por el padre, la madre, los dos o un tercero, y lo podrán constituir de manera voluntaria ante el notario del círculo notarial donde se encuentren ubicados los inmuebles objetos de afectación por escritura pública, y ese patrimonio tendrá la calidad inembargable, siempre que el inmueble a la fecha de la solicitud sea propiedad del constituyente y no esté proindiviso en favor de una tercera persona. Su valor catastral no supere los 250 salarios mínimos mensuales vigentes y no está grabado con censo o anticrisis e hipoteca, salvo que esta última haya sido constituida para la adquisición o mejora del inmueble. Se constituirá también en favor de una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio o compañeros permanentes y sus hijos menores de edad o los que llegaren a nacer. También de una familia compuesta únicamente por un hombre y una mujer, o de un menor de edad o más que estén entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad legítima o extramatrimonial con el constituyente del patrimonio. Ya respecto a la afectación a vivienda familiar, sus normas son propias. Tenemos la Ley 258 de 1996, que crea esta afectación y advierte que opera por ministerio de la ley respecto a las viviendas que se adquieran con posterioridad a su vigencia. Los inmuebles adquiridos antes de la vigencia de esta ley podrán afectarse a vivienda familiar mediante escritura pública otorgada por ambos cónyuges. Los inmuebles afectados solo podrán enajenarse o constituirse gravamen u otro derecho real con el consentimiento de ambos cónyuges y se levantará el mismo con la firma de ambos cónyuges elevado a escritura pública debidamente registrada. También a solicitud de un cónyuge y en virtud de providencia judicial se puede levantar esta afectación cuando exista otra vivienda efectivamente habitada por la familia y se pruebe que habrá una segunda vivienda, circunstancias estas que deberán de ser valoradas y calificadas por el juez respectivo. También cuando se decrete la expropiación del inmueble o el juez de ejecución fiscal declare la existencia de una obligación tributaria o una contribución de carácter público, la entidad pública expropiante o acreedora del impuesto o contribución podrá solicitar el levantamiento de la afectación. También se puede levantar cuando se suspenda o prive la patria potestad de uno o ambos cónyuges, se declare su ausencia o su incapacidad civil. También cuando se disuelva la sociedad conyugal por cualquiera de las causales previstas en la ley o por cualquier otro justo motivo que el juez de familia valore para poder levantar esta afectación, a solicitud del cónyuge, del Ministerio Público o de un tercero perjudicado o defraudado. Se extinguirá de pleno derecho sin necesidad de pronunciamiento judicial por muerte real o presunta de uno o ambos cónyuges. Esta será oponible a terceros a partir del registro de la escritura de afectación.
La segunda referencia la tenemos en la Ley 854 del año 2003, que modifica la 258 de 1996 y define, dice, entiéndase afectado a vivienda familiar el bien inmueble adquirido en su totalidad por uno o ambos cónyuges antes o después de la celebración del matrimonio, destinados a la habitación de la familia, y para su levantamiento se extinguirá de pleno derecho sin necesidad de pronunciamiento judicial por muerte real o presunta de uno o ambos cónyuges, salvo que por justa causa los herederos sean menores de edad y estén habitando el inmueble. A solicitud del juez, éste lo mantendrá por el tiempo que fuera necesario. De dicha solicitud conocerá el juez de familia, el juez civil municipal o el juez promiscuo municipal en defecto de aquel. La anterior medida no podrá extenderse más allá que los menores de edad cumplan su mayoría de edad o se emancipen, evento en el cual se levantará de pleno derecho, o cuando por invalidez o enfermedad grave valorada por el juez, el menor le sea imposible valerse por sí mismo. Ya la jurisprudencia pertinente de estas dos instituciones las podemos encontrar en la sentencia C-664/98, que se refiere al carácter inembargable del patrimonio de familia frente a cualquier acreedor, salvo que las hipotecas hayan sido debidamente registradas antes de la constitución del patrimonio de familia. Tenemos la sentencia T-950 del 2004, cuando expresa la Corte Constitucional. Dice que la vivienda destinada a la familia goza, en virtud de las disposiciones del Constituyente de 1991, en su artículo 51, de una especial protección constitucional por cuanto constituye un mínimo de espacio físico adecuado a su preservación y desarrollo, y absolutamente indispensable para que el conjunto de la sociedad se desenvuelvan en armonía. De otro lado, dice que la protección especial a la vivienda destinada a la familia compone uno de los presupuestos ineludibles para dar garantía eficaz al desarrollo armónico e integral de los niños, toda vez que el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales no se pueden materializar si carecen de una habitación digna o si corren riesgo de perderla. Agrega la Corte Constitucional que en atención a la especial protección a la familia del menor, nuestra Constitución estableció en favor de la familia y especialmente los menores de edad un patrimonio mínimo que goce de protección frente a cobros judiciales coactivos y del cual no se pueda disponer incluso por quienes lo constituyeron para fines distintos de la habitación de la familia. En ese orden de ideas, la Carta Política autoriza al Congreso de la República para disponer en desarrollo de la función social de la propiedad, bajo qué aspectos y condiciones y con qué alcances ha de entenderse la inembargabilidad de estos patrimonios y afectaciones a vivienda. Ya en la sentencia T-076 de 2005 hace referencia a la afectación a vivienda familiar, su carácter inembargable, y advierte que salvo si se haya constituido la hipoteca antes del registro de la afectación o si se otorgó la misma garantía para afianzar los préstamos para la adquisición, construcción o mejora de la vivienda y se levanta de pleno derecho por muerte real o presunta de uno o de ambos cónyuges. Otra referencia jurisprudencial la tenemos en la sentencia C-317 del 2010, que advierte que el patrimonio de familia de que trata la Ley 70 de 1931, reformado a su vez por la 495 de 1999, es voluntario o facultativo y no podrá superar los 250 salarios mínimos mensuales vigentes y ser obligatorio por ministerio de la ley cuando se trata de viviendas de interés social, de que tratan las leyes 91 de 1936, ley 9 del 89, ley 3 del 89, cuyo valor máximo será de 135 salarios mínimos mensuales vigentes. Otras referencias normativas las tenemos en la sentencia C-107 del 2017, C-340 del 2014, C-317 del 2010, C-560 del 2002 y la C-534 del 2019. Estas dos instituciones fueron ampliamente estudiadas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Pedro Octavio Munarcaena, en Providencia el 25 de febrero del 2009, radicado 2002, 433-01. En resumen, las diferencias entre el patrimonio y la afectación es de origen legal, tienen legislación propia.
El patrimonio de familia no se necesita vigencia de la sociedad conyugal o patrimonial, mientras que para la afectación a vivienda familiar sí es requisito necesario. El precio del patrimonio de familia no puede superar los 250 salarios mínimos mensuales. El valor de la vivienda, si se trata de viviendas de interés social, 135 salarios mínimos mensuales vigentes, mientras que para la afectación a vivienda no tienen límites de cuantía. Se pueden constituir varios patrimonios de familia que sumados no den los 250 salarios mínimos mensuales vigentes, mientras que para la afectación se requiere que la vivienda sea la habitada por la familia. El patrimonio de familia requiere de hijos menores o los que llegaren a nacer. La afectación pues no está condicionada a la existencia de hijos. La cancelación del patrimonio de familia la autoriza el juez de familia cuando existe menores de edad, mientras que la afectación la pueden hacer por escritura pública los cónyuges, su levantamiento. El patrimonio de familia subsiste con la muerte de los constituyentes, mientras que la afectación a vivienda familiar, pues la muerte de ellos es una de las causales para la extinción del mismo. Ya referente a la prelación de créditos, tenemos que mediante las sentencias T450 de 1997, la Corte advierte que los créditos laborales de seguridad social y alimentos para menores en materia concursal a la hora de distribuir los bienes del deudor insolvente en la etapa liquidatoria, pues se deben de pagar de manera preferente frente a los demás créditos, como son los créditos comunes. También tenemos la sentencia C092 del año 2002, mediante la cual la jurisprudencia de la Corte hace énfasis en el carácter prevalente y privilegiado de los créditos para alimentos para menores de edad, créditos de primera clase que se deberán de pagar de manera preferente. Ahora bien, las anteriores disposiciones normativas valoradas en su conjunto, en especial frente a las normas del Código General del Proceso, encontramos contradicciones. En especial el artículo 565 del Código General del Proceso entra en contradicción directa con el artículo 7º de la Ley 258 de 1996, Ley 258-54 del año 2003, y respecto al patrimonio de familia, la Ley 91 de 1936, artículos 4 y 5, cuando advierte que estas disposiciones normativas dice que los bienes inmuebles bajo afectación a vivienda familiar son inembargables, y la misma norma da la excepción. Dice, excepto cuando se esté ejecutando las garantías reales que garantizaron los créditos para la adquisición, construcción o mejora de la vivienda, siempre que estén por escritura pública debidamente registrada o se haya constituido concomitantemente a la constitución de dicha limitación. Se extiende también a las afectaciones a vivienda familiar y patrimonio de familia. En ese orden de ideas, pues este artículo 565 también entra en contradicción con los artículos 455 y 467 del trámite de hipotecario, como quiera que el juez a la hora de aprobar el remate, pues deberá hacer estas cancelaciones de estas afectaciones a vivienda familiar y patrimonio de familia. Para superar estas contradicciones normativas encontramos las diferentes normas del Código Civil que desarrolla los métodos de interpretación estudiados por el alemán Savigny, como son el criterio textual, sistemático, histórico y teleológico. Ya en su artículo 27 del Código Civil contiene una regla de interpretación y advierte que cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Otra disposición la tenemos en el artículo 28, que dispone, advierte que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Ya el artículo 29, que precisa que las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte. Las anteriores pautas para interpretar se aplicarán cuando surjan inconvenientes, cuando a pesar de existir claridad en la norma, choca con otras disposiciones del mismo ordenamiento jurídico, surgiendo el interrogante
de cuál deberá primar. La solución necesariamente deberá acudir al criterio sistemático, entre otros, mediante el cual una norma debe encontrarse en armonía con otras normas del mismo ordenamiento jurídico, incluso sus fines o principios, al cual pertenece con el fin de eliminar las contradicciones, incompatibilidades o incongruencias, obedeciendo a la idea de un sistema, el cual exige para ser considerado como tal su coherencia y unidad. Para el intérprete, a partir de estas herramientas, puede limitar, precisar o ampliar el sentido de las normas para confrontarlas con las restantes del ordenamiento jurídico en cada materia objeto de aplicación o de interpretación. Respecto a la interpretación judicial, debemos de recordar que desde la misma Revolución Francesa se utilizó la expresión fuerza de la ley y se consideró a esta como la máxima expresión de autoridad. La ley, al ser producto del Parlamento y tener rango superior en el ordenamiento jurídico, podía derogar e incluso modificar cualquier otra disposición o norma jurídica. La primera característica de esta era su naturaleza de inmodificable por las normas de rango inferior, y la segunda, que ésta podía derogar o modificar otras de igual rango. Y como tercera característica, la de poder regular cualquier tema o materia, y se llamaba la expansividad ilimitada de la ley. En ese orden de ideas, el sistema debía de contemplar una jerarquía de normas dentro del mismo sistema. Y en ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico ha regulado esta clase de interpretación en el artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, artículo 12 de la Ley 153 de 1877, artículo 240 del Código de Régimen Político y Municipal y el artículo 10 de la Ley 57 de 1887. Al considerar a nuestro ordenamiento jurídico como un sistema, su coherencia y completitud estará dada en la medida en que éste esté jerarquizado para una mejor labor interpretativa, siempre y cuando lo entendamos como un sistema unitario. No solo las reglas de conducta propiamente dichas, sino también las definiciones, los principios, los valores y las reglas de segundo grado, y no solo las reglas de carácter general y abstracto, sino también las que tengan un carácter particular e individual. Lo cierto es que supone la existencia de un único tipo de elementos constitutivos, es decir, supone la homogeneidad en sus componentes para formar una unidad global y no una simple conjunto de normas o suma de normas. Pero para ello requerirá la existencia de criterios de identificación para poder establecer cuando una norma le pertenece separada de otros sistemas normativos como la moral o los convencionalismos sociales. La unidad del ordenamiento la dará atendiendo a criterios como el de contenido material o por su defecto meramente formal. Respecto a este último, atendiendo a la forma como fue creada, sí lo fue atendiendo a las facultades otorgadas por otra norma jurídica superior. Ahora bien, en la medida en que la cadena de subordinación de normas tenga un límite, será necesario postular o suponer una norma básica y primaria en la que descanse la validez de todas las normas inferiores. Por consiguiente, la unidad del ordenamiento jurídico radicará en el hecho de que todas las normas que le pertenecen tengan un fundamento de validez en una única norma. Considerando así, un sistema no tendría lagunas y por consiguiente sería autosuficiente, cerrado y autónomo. El derecho así entendido tendría uno de sus máximos atributos como la completitud. Así, y solo si sus normas le permiten al operador judicial encontrar una solución posible a todos los casos, desapareciendo la posibilidad de las antinomias gracias al principio de jerarquía, el cual, con el concurso de otros principios como el de la competencia y el de especialidad, permitirá disolver cualquier aparente contradicción entre sus componentes. Si bien es cierto, no estamos ante una conferencia de interpretación judicial, los anteriores criterios nos permiten superar aparentes y verdaderas contradicciones entre los códigos como el laboral, el tributario, el de infancia y adolescencia, frente a las normas especiales que regulan el trámite de insolvencia en el Código General del Proceso. Para encontrar una solución razonable,
Se debe utilizar las herramientas y criterios antes descritos e incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, y estas están contenidas, entre otras disposiciones, en el artículo 10 de la Ley 57 de 1887, en la cual regula la primacía de la Constitución e incompatibilidad normativa, estableciendo un orden interno en que se deben de observar los códigos nacionales cuando concurran incompatibilidades y contradicciones, remitiendo primero al Código Administrativo, segundo al Código Fiscal, tercero al Código Militar y el cuarto al de Fomento. En segundo lugar, las normas sustantivas como el Código Civil, el Código del Comercio, el Código Penal y por último el Código Procesal llamado Adjetivo Judicial. Del anterior criterio normativo de interpretación podemos fácilmente concluir que el Código General del Proceso no está dentro de la primacía para la interpretación normativa, lo serán los códigos laborales y tributarios. Luego no podemos concluir que las normas procesales de la parte especial de la insolvencia prevalecen, desconociendo derechos laborales de familia y tributarios, entre otros. Ya respecto a las contradicciones normativas, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-451 del año 2015, advirtió, dice que la Ley 57 y 153 de 1887 y la jurisprudencia propia de la Corte habían reiterado la existencia de al menos 3 criterios hermenéuticos para solucionar los conflictos entre leyes. El primer criterio, el de jerarquía, según el cual la norma superior prima o prevalece sobre la inferior. El segundo criterio, el cronológico, que reconoce la prevalencia de la norma posterior sobre la anterior. Esto es decir, que en caso de incompatibilidad entre dos normas de igual jerarquía expedidas en momentos distintos, debería preferirse la posterior en el tiempo. Y un tercer criterio, el de especialidad, según el cual la norma especial prima sobre la general. Respecto a este último criterio, el de especialidad, advierte que no es propiamente una antinomia, como quiera que la norma general se aplica a todos los campos con excepción de aquel que es regulado por la norma especial. Este criterio permite reconocer la vigencia de una norma sobre la base que regula de manera particular y específica una situación, supuesto o materia, excluyendo la aplicación de las disposiciones generales, criterio ya estudiado por la Corte en la sentencia C-078 del año 1997, cuando, en materia tributaria de carácter especial, en contradicción con las normas del anterior Código Contencioso Administrativo, advirtió que con el objeto de contribuir a las soluciones de las contradicciones o antinomias que pudieran presentarse entre las diferentes normas legales, las leyes 57 y 153 de 1887 habían fijado diversos principios de interpretación de la ley, entre otros los contemplados de las dos leyes mencionadas, y cuando en los códigos adoptados se encontraran disposiciones incompatibles entre sí, la disposición relativa a un asunto especial se preferiría aquella que tuviera el carácter general, conforme el numeral primero del artículo 5 de la Ley 57 de 1887. La especialidad operaría como un propósito de ordenación legislativa entre normas de igual jerarquía, en el sentido que ante dos disposiciones incompatibles, una general y una especial, permitía darle prevalencia a la segunda, en razón a que se debía entender que la norma general se aplicaba a todos los casos con excepción de aquel que era regulado por la norma especial. Como quiera que la especial excluía una parte de la materia gobernada por la ley de mayor amplitud regulatoria, para someterla a una regulación específica, sea esta contraria o contradictoria, y que prevalecía sobre la otra. En relación con este último punto, la propia jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional había destacado que el principio de especialidad se aplicaba entre normas de igual jerarquía, sin que dicho principio tuviera cabida entre preceptos de distinta jerarquía, como ocurría entre una ley ordinaria, una estatutaria, entre la Constitución y la ley en general, pues en tales eventos era claro que prevalecía la norma superior.
Ya frente al criterio cronológico, la Corte precisa que éste se halla estrechamente ligado a los conceptos de vigencia y derogatoria. La vigencia se refiere al hecho de que la norma formalmente haga parte del sistema por haber cumplido los requisitos mínimos para entrar en el ordenamiento jurídico. La derogatoria, por su parte, era la cesación de la vigencia de una disposición como efecto de una norma posterior. La remoción de una norma del ordenamiento jurídico era por voluntad del mismo creador, y advierte la Corte que, de acuerdo con las reglas generales de interpretación de las leyes, la derogatoria podía ser expresa cuando la nueva ley suprimía específica y formalmente la anterior, o tácita cuando la nueva normatividad contenía disposiciones incompatibles o contrarias a las anteriores en el tiempo, y orgánica cuando una ley reglamenta íntegramente la materia, aunque no existiera incompatibilidad con las normas precedentes. Ya en nuestro ordenamiento jurídico encontramos regulación normativa de prevalencia interpretativa. Ahora bien, nuestro ordenamiento contempla normas que por expresa disposición del mismo legislador le está dando la supremacía frente a otras. Es el caso del artículo 576 del Código General en la etapa de liquidatoria, y advierte no solo en la etapa liquidatoria, sino en todo el trámite del concurso para persona natural no comerciante. El 576 advierte y señala que taxativamente que las normas del presente título prevalecen sobre cualquier otra norma que le sea contraria, incluso las de carácter tributario. Luego había que interpretarse la prevalencia del 565, que excluía las inmuebles que estuvieran afectados a patrimonio de familia o a afectación a vivienda familiar dentro de la masa de los bienes del deudor insolvente en la etapa liquidatoria. Conforme al 565, esta norma 565 y el 576, esta disposición prevalece sobre todo el ordenamiento jurídico. Ya el artículo 565 del Código General, que excluye de la masa de los bienes del deudor los inmuebles en los que se haya constituido patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar, es aparentemente regulada y reglamentada por el decreto 2677 del 2012 en su artículo 40, el cual advierte que la exclusión que hace el 565 numeral cuarto del Código General del Proceso, y advierte, dice que se debe de interpretar sin perjuicio de los derechos que los artículos 60 de la Ley Novena del 89, 38 de la Ley Tercera del 91, artículo séptimo de la Ley 258 de 1996 y 22 de la Ley 546 de 1999 le atribuyen a los titulares de los siguientes créditos y los relacionan: los que estuvieran garantizados con hipoteca constituida con anterioridad al registro de la afectación a vivienda familiar, los préstamos que se hubieran otorgado para la adquisición, construcción o mejora de los bienes afectados a vivienda familiar, los que se hubieran otorgado para financiar la construcción, adquisición o mejora o subdivisión de la vivienda constituida con patrimonio de familia inembargable. Al respecto, debemos de precisar que la expresión "se debe de interpretar" invade la autonomía judicial, la cual ha sido ampliamente estudiada por la Corte Constitucional, entre otras sentencias la C-836 del 2001, cuando la Corte advierte que se debe remitir al artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, que precisa que nuestro país está constituido como un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, y dicha forma de organización representa el ordenamiento jurídico como una unidad, pero se desdibuja si se acepta que ésta se puede hacer sin tener en cuenta la interpretación que hicieran los órganos de cierre de cada especialidad, como son la Corte Suprema o Corte Constitucional. La consagración constitucional de una estructura jurisdiccional que, aun cuando desconcentrada, era funcionalmente jerárquica e implicaba que, si bien los jueces tenían las competencias específicas asignadas dentro de la jerarquía, habría en principio un juez superior encargado de conocer las decisiones de los inferiores. Cada especialidad de cada órgano de cierre estaría encargado de establecer la interpretación que se debería dar al ordenamiento dentro de cada jurisdicción.
Advierte la Corte que esta función creadora del juez en su jurisprudencia se realiza mediante la construcción y ponderación de principios de derecho que dan sentido a las instituciones jurídicas a partir de su labor interpretativa e integración del ordenamiento positivo. Ello supone un grado de abstracción o de concreción respecto de las normas particulares para darle integridad al ordenamiento jurídico y atribuirle al texto de la ley un significado concreto, coherente y útil, permitiendo encauzar este ordenamiento hacia la realización de los fines constitucionales. La labor del juez no podía reducirse a una simple atribución mecánica de los postulados generales e impersonales y también abstractos, consagrados en la ley a casos concretos, pues estaría desconociendo la complejidad y la singularidad de la realidad social, la cual no podía ser abarcada por completo dentro del ordenamiento positivo. De ahí advierte la Corte que se deriva la importancia del papel del juez como agente racionalizador e integrador del derecho dentro de un Estado. La Corte advierte que respecto al término probable, cuando hacemos referencia a doctrina probable utilizado en la ley, dice que el término probable agrega que a partir de la expedición de la Ley 169 de 1896 hacía alusión a un determinado nivel de certeza empírica respecto de la doctrina, no implicaba una anulación del sentido normativo de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Ya en forma concreta, frente al decreto 2677 del 2012, artículo 40, el Ejecutivo no puede crear doctrina probable cuando advierte que se debe de interpretar y está advirtiéndole a los jueces en qué sentido se debe de interpretar. Entonces desconoce la sentencia C836 del 2001 cuando hablamos de la doctrina probable, que no es obligatoria, pero se debe hacer referencia por los jueces de la República. El Ejecutivo no crea doctrina probable, no tiene facultades para ello. Al inicio de la conferencia utilizamos la expresión que el gobierno aparentemente reglamentó, el 565 del Código General, al incluir los bienes inmuebles ya excluidos, invadiendo la órbita de la autonomía interpretativa de los jueces, pero en igual forma invade las competencias del Congreso de la República, como quiera que este es el único facultado para expedir códigos, modificarlos o ampliar los derechos contenidos en la ley. Al respecto, debemos de analizar las facultades reglamentarias del presidente de la República. La potestad reglamentaria de la ley está asignada constitucionalmente a la rama del Poder Ejecutivo del Estado, representado por el presidente, y es la figura que le permite dictar reglamentos de carácter general, impersonal, dirigidos a la ejecución de la ley. Mediante ella lleva a cabo la labor de expedir decretos, resoluciones y órdenes necesarias para el cumplimiento de las leyes, como lo ordena el numeral 11 del artículo 189 de nuestra Constitución Política. La potestad reglamentaria debe ser complementaria a la misma ley, debe generar los medios necesarios para hacerla cumplir eficazmente, y esta facultad o potestad está en cabeza del presidente por mandato constitucional como jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa, facultad desarrollada por el numeral 11 como es la de expedir decretos, resoluciones, órdenes necesarias para el cumplimiento y ejecución de las leyes. Ya en la sentencia C228 de 1993, frente a esta potestad, la Corte aborda el tema y advierte que las funciones reglamentarias del presidente en su potestad reglamentaria de la ley le permite expedir normas de carácter general subordinadas a la ley y orientadas a permitir su aplicación, es decir, que la función del presidente radica en ejecutar actos administrativos dirigidos al cumplimiento del enunciado impreciso de la ley, pero no legislar, pero sí regular. Es lo que hace con los decretos reglamentarios. El Ejecutivo, por mandato constitucional, le pueden ser conferidas facultades para legislar, pero en casos de excepción y específicos en los artículos 212, 213, 214 y 215 de nuestra Constitución Política, o facultades extraordinarias que se las da el artículo 150, numeral 10 de nuestra Carta Política. Sobre las facultades reglamentarias, nuevamente hacemos referencia a otra sentencia C302 de 1999.
Advierte la Corte que la potestad reglamentaria es una facultad constitucional propia del presidente de la República que lo autoriza para expedir normas de carácter general destinadas a la ejecución y cumplimiento de la ley. Advierte que esa potestad se caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable, intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo, y también es irrenunciable, porque es un atributo indispensable para que la administración cumpla con su función de ejecutar la ley. La Corte nuevamente en la sentencia 1005 del 2008 respecto a esta facultad reglamentaria advierten que dice que su jurisprudencia ha insistido en que esa potestad reglamentaria que le da al Ejecutivo el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política de Colombia debe materializarse por mandato constitucional a través de actos administrativos emitidos como consecuencia del ejercicio de dicha potestad, y únicamente puede desarrollar el contenido de la ley, estando vedado ampliar o restringir el sentido de la ley, suprimir o modificar las disposiciones previstas en la legislación, pues con ello estaría excediendo sus facultades reglamentarias. La Corte en igual forma advierte que no todas las leyes ordinarias requieren ser reglamentadas. Existen leyes que han sido formuladas por el legislador de manera tan detallada y los temas en ellas contenidas han sido desarrollados en forma tan minuciosa que prima facie no habría espacio para una regulación ulterior, y debe ejercerse dentro de las fronteras que marcan la Constitución y la ley, teniendo por objeto contribuir a la concreción de la ley, encontrándose por consiguiente subordinada a lo dispuesto por ella, sin que sea factible alterar o suprimir su contenido, ni tampoco reglamentar materias cuyo contenido esté reservado al legislador. La última referencia jurisprudencial la tenemos en la sentencia C-594/2010, cuando la Corte advierte que el legislador hace la ley y el Ejecutivo tiene el derecho y el deber de hacerla operativa en el plano de lo real. No implica que éste esté legislando. Reglamentar no equivale a legislar, solo crea las condiciones operativas para desarrollar el procedimiento o trámite requerido para el cumplimiento de una ley. Por tanto, se debe tener presente que para entender la potestad reglamentaria del presidente es pertinente abordar el tema de los límites y los alcances de esta facultad debidamente regulados por la Constitución Política de nuestro país. Ya en las providencias del Consejo de Estado tenemos la providencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, consejera Ruth Estela Correa Palacios, quien mediante auto del 1 de abril de 2009, radicado 11-001-0326-000-2009, 2400, expediente 36476, advirtió sobre la potestad reglamentaria y advirtió que no solo tiene por fin dar vida práctica a la ley para ponerla en ejecución, supliendo aquellos detalles que sería exótico consignar en la propia ley, pero el gobierno, sobre pretexto de su potestad, no puede ni ampliar ni restringir el sentido de la ley con nuevas disposiciones o suprimiendo el contenido de la misma, porque ello no sería reglamentar sino legislar. Ya en el caso concreto, materia esta conferencia, dentro de las insolvencias de persona natural no comerciante, fracasa la etapa de negociación de deudas. Al pasar a la etapa liquidatoria del patrimonio del deudor insolvente, debemos de advertir que en esta etapa liquidatoria se liquida el patrimonio, y el patrimonio está debidamente desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia T553 de 1993, cuando hace la diferencia entre propiedad y patrimonio. En ese orden de ideas, se liquidan son los patrimonios, y advierte la Corte Constitucional en esta sentencia T553 de 1993 que el patrimonio incluso puede estar conformado por solo deudas. Es un criterio que utilizan los jueces civiles municipales para negar las liquidaciones cuando no hayan bienes sino deudas, desconociendo ya esta referencia jurisprudencial de la Corte en la sentencia T553 de 1993, a la que tenemos que hacer referencia en varias ocasiones. Como quiera, pues que los operadores judiciales vienen desconociendo esta sentencia de tutela.
En ese orden de ideas, ya en la etapa liquidatoria, el juez de la insolvencia puede inaplicar el decreto 2677 del 2012 con los argumentos aquí relacionados, como son el de invadir la autonomía judicial y las competencias propias del Congreso, o continuar con la misma incluyendo los bienes inmuebles en los que se constituyó patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar. Evento en el cual el deudor insolvente tendría que solicitarle al juez de la insolvencia que no aplique y lo deberá hacer a través de la excepción de inconstitucionalidad a la cual nos vamos a referir a continuación. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU 132 del 2013, desarrolla la excepción de inconstitucionalidad y la define como aquella facultad, posibilidad o herramienta de los operadores jurídicos, quien sin necesidad que se la pongan de presente las partes de no aplicar una norma abiertamente ilegal, no las utilice para soportar una decisión judicial. Es un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre las disposiciones aplicables a un caso concreto y las normas constitucionales. En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger en un caso concreto y con efecto interparte los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que de forma clara y evidente contraría las normas contenidas dentro de la Constitución política de nuestro país. Advierte la Corte que de no hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad da lugar a un defecto sustantivo, como quiera que el juez al aplicar la ley empleó una interpretación normativa sin tener en cuenta que ésta resultaba contraria a los derechos y principios consagrados en la Carta Fundamental, fundamentando una decisión en una norma que de acuerdo con el principio de interpretación conforme a nuestra Constitución no podría existir en nuestro ordenamiento jurídico, expidiendo un fallo con fundamento en normas que, siendo de menor jerarquía, van en contra de los principios y derechos establecidos en la Constitución política y así se genera un quebrantamiento de la misma. En estas circunstancias, la actuación del operador judicial incurre en causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales determinada por una violación directa a la Constitución, cuyo origen deviene en la interpretación legal inconstitucional o inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad. En conclusión, ante la reglamentación inconstitucional del inciso segundo del numeral cuarto del artículo 565 del Código General del Proceso, que hace el decreto 2677 del 2012 en su artículo 40, al invadir la autonomía judicial y las competencias propias del Congreso para modificar los códigos, cobra vigencia el citado artículo en su versión original, excluyendo de la masa de bienes del deudor insolvente los inmuebles afectados con patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar. Norma que por expresa disposición del artículo 576 del mismo Estatuto Procesal le da la prevalencia sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico que le sea contraria, incluso las de carácter tributario, y aún sobre las normas sustantivas laborales, familia y de seguridad social. Como quiera que la prelación de esta clase de créditos de primera clase solo se puede alegar en la etapa de adjudicación, cuando se distribuyan los bienes entre los acreedores, pero en la etapa de inventarios y avalúos no existe norma que permita incluir bienes que están fuera del comercio por haberse constituido patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar por el solo hecho de existir en la liquidación créditos laborales o créditos de alimentos. La existencia de estos no extingue la garantía de inembargabilidad que le dan al patrimonio de familia o a la afectación a vivienda familiar. En ese orden de ideas, estos inmuebles no podrán incorporarse a la masa de bienes a liquidar del deudor por expresa disposición del legislador. En su artículo 565 existan o no créditos de primera clase como los laborales y de familia. Para poder modificar este artículo 565 necesariamente debe ser el Congreso de la República que lo haga por una ley especial. De esta forma damos por terminada la conferencia. Muchas gracias por su atención y esperamos estar participando en los nuevos ciclos organizados por Uniacademia. Muchas gracias.